Inicio en esta preciosa tarde. Nuestro tema del día de hoy es introducción a los 500 años de la dieta de Grom, y la actividad principal va a llevar a cabo el doctor Giacomo. Entonces, ¿qué le parece si oramos y pidiendo a Dios que Él sea con nosotros? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en esta tarde, agradecidos estamos contigo. Sé, Señor, que en el plan divino cual has tenido para nosotros, se ha establecido un tiempo, se ha establecido, Señor, un momento para que nosotros pudiéramos tener esta clase. Invocamos tu presencia, invitamos, Señor, que estés con nosotros, tu Santo Espíritu, sea quien nos mueva y nos lleve en esta atmósfera del conocimiento de tu palabra y de todo lo que tiene que ver, Señor, con la historia de lo que hoy vamos a ver. Gracias, Señor, por la vida del doctor Giacomo, del profesor René, del doctor Abdiel, del profesor Miletti y de cada uno de los hermanos que estaremos oyendo a los expositores en esta tarde. Señor, deseamos, Señor, que tú seas quien esté con nosotros en esta tarde. E incorpora y trae, Señor, a quienes tienen el deseo de conocer más a través de esta plataforma del Zoom. Bendecimos a todos los pastores, hermanos líderes, hermanas que estarán trabajando o están trabajando en cada una de las áreas en algún ministerio, sea en la ciudad, sea en el campo, sea en las misiones, donde estén. Señor, ayúdanos a poder propagar y a divulgar el mensaje del Evangelio. Gracias te damos en esta preciosa tarde, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pues, doctor Giacomo, le dejamos en esta tarde el tiempo. Usted nos llevará y estará interactuando también el profesor René, el profesor Miletti y también el doctor Abdiel. Bendiciones para todos. Adelante, doctor Giacomo. Gracias, Jacobo, gracias, de verdad. Saludos para todos, queridos, todos los que están conectados. Obviamente de gran placer para mí compartir, en verdad, un poquito acerca de este tema, una fecha ciertamente emblemática, muy significativa para quienes somos de alguna manera herederos de la Reforma Protestante. Y bueno, yo lo que quisiera es de alguna manera presentar algunos elementos allí que nos sirvan posteriormente para discutir, para poder charlar, para poder de alguna manera en conjunto poder ¿verdad? Dejar algo que nos quede como importante y que lo podamos también transferir, que se convierta en un insumo transferible a nuestras congregaciones. Todos nosotros conocemos de alguna manera lo que pasó allí en esa dieta en la ciudad de Worms, en Alemania. La dieta realmente comienza el 28 de enero, el 28 de enero de ese mismo año, del 1521, y se va a extender hasta el 25 de mayo de ese mismo año. Es decir, la dieta duró en este caso 4 meses o casi 4 meses. Y la razón de eso, como es obvio, ¿verdad? Había que mover todo un cortejo, ¿verdad? Un montón de personajes que venían, muchos de ellos eran parte de la corte del emperador, pero otros eran funcionarios que tenían que venir de otros lugares, y mientras esos procesos se llevaban a cabo, mandar una carta, invitar a la persona, requerirla, traerla, eran cosas que dilatadas, ¿no? Y por lo tanto, las dietas no eran reuniones de 3, 4 días, tenían que ser prolongadas precisamente porque venía gente que se iba incorporando en el proceso, y primero comenzaban con ciertos temas protocolares y luego se iban metiendo en otras agendas. Y parte de la agenda era incluir una audiencia con Carlos V, que recibía a Martín Lutero. Y eso fue algo que negociaron los electores alemanes, puesto que eso no estaba originalmente en la agenda. Pero tanto Carlos V como los electores coincidieron en que definitivamente era importante, dado al caso de que Lutero se había convertido realmente, había descollado al punto
de ser una voz cantante, digamos, que liderizaba un grupo, un movimiento, una gesta, de la cual Federico el Sabio ya había entendido las dimensiones, las proporciones de esa gesta. Lo cual quiere decir es que Lutero era un personaje público tan importante y tan representativo de la Alemania de aquel momento, que ni siquiera Federico el Sabio quiso así olímpicamente, digamos, unilateralmente, decidir el destino de Martín Lutero, porque realmente Lutero se había convertido para ese momento ya en una persona que era la voz de los sin voces, era la voz de mucha gente que no tenía acceso al poder, que no podía hablar, que no podía expresar sus ideas, sus deseos, y sobre todo que en la Alemania de aquel momento, como nosotros sabemos, hay un descontento colectivo, y Lutero sabe hacer uso de eso, no como digamos, como un caudillo populista, pero realmente diciendo grandes verdades que hicieron eco entre un pueblo alemán bien venido a menos, mucha gente, lo que llamaríamos destituidos, gente que socialmente estaban degradados y que vivían situaciones verdaderamente deprimentes en el sentido mayormente económico. Entonces, esa es la situación de lo que hay antes de la dieta, ¿no? La otra cosa importantísima que hay que decir antes de hablar de la dieta como tal, es un evento, un suceso que se dio el 15 de junio del 1520, es decir, apenas unos meses antes. León X, un papa Medici, ¿verdad? De una casta de papas muy importante en Florencia, y este señor que llega al poder con el nombre de León X, a quien Lutero incluso le dedicó una obra, el Tratado de la Libertad Cristiana, se la dedicó a León X. León X emite una bula papal, Exsurge Domini, se llamaba la bula del 15 de junio del 1520. Esa bula, una vez que llegaba a las manos de Lutero, le concedía 60 días cabales, 60 días en los cuales él tenía que responder. Y de no responder, obviamente se entendía que la respuesta era negativa, y por lo tanto eso significaba irremediablemente, inexorablemente, significaba la excomunión. Algo que en la Edad Media tardía ya era un asunto de pensarla, porque quedar fuera de la iglesia era en realidad convertirse en un renegado social. Era una persona que perdía todo tipo de derechos, no estaba amparado por ninguna ley, por ningún reino. En otras palabras, era un paria. La persona que quedaba excomulgado de la iglesia realmente era una persona indeseable, y por supuesto era considerado un enemigo público de la sociedad. Entonces imagínense el riesgo que estaba tomando. Pero cito esto porque Lutero, aquí es donde Lutero quema el puente, ¿verdad? El puente de poder regresar a reconectarse con Roma, es decir, a conciliar, ¿verdad? A buscar una salida, digamos, una salida consensual, consentida, participativa, bilateral. Eso se quemó en ese momento en el cual Lutero decide, ¿verdad?, quemar la bula de León X. Fue un evento público muy importante, muy significativo, y lo interesante es que la quemó el mismo día que le llegó. Es decir, no fue que lo meditó, no fue que se sentó, ¿verdad? Metió la bula debajo de la almohada y durmió varios días encima de ella. No, Lutero ya sabía, ya había tomado su decisión.
y por lo tanto eso quiere decir que ya había incubado una convicción muy profunda, una convicción protestante, podríamos decirlo. Yo en algunos artículos lo he llamado esto la intención original de Lutero, la intención original. Es decir, lo que lo movió a dar paso a esta avalancha de sucesos que continuarán una vez que él quema el puente. Es decir, este es el momento, un momento culminante en su biografía, porque en el momento que él quema la bula papal, Exsurgere Domini, en ese momento él ya entiende que no hay retorno, se las está jugando todas a un solo número. Es decir, todo lo que le queda lo está apostando a un solo número. Y por supuesto, era un gran riesgo que Lutero estaba tomando por lo que les acabo de explicar. Es decir, ser excomulgado era un asunto de gran envergadura. No cualquier persona de cualquier talla, de cualquier complexión, tenía los bríos, los nervios para poder, eh, aceptar vivir sin ser de alguna manera, sin quedar en buena lid, en buenas relaciones con el papado. Eso es algo verdaderamente riesgoso. Entonces, por eso es que Federico, que ha insistido en que incluyan el tema Lutero en la dieta de Worm, Federico tiene que conseguir de parte de Carlos V, tiene que conseguir un salvoconducto. Ese salvoconducto básicamente era un documento firmado y refrendado por el emperador, que le concedía la libertad de movimiento, de circular por el imperio a la persona que lo portaba, en este caso Lutero, para poder moverse de la ciudad de Wittenberg a la ciudad de Worm. Bueno, era un trayecto, era una distancia, es como algunos días para ir hasta allá. Y entonces, bueno, cualquier persona podía en el camino, si él no tenía ese salvoconducto, y siendo que era un personaje público que ya se entendía, había sido excomulgado por la iglesia, bueno, cualquiera podía tomar venganza en nombre del Papa y darle muerte. Y entonces la única forma en que Federico se aseguraba que este personaje que estaba bajo su jurisdicción llegaba, ¿verdad?, a presentarse a ese lugar, a ese lugar de concentración en Worm, era si el mismo emperador concedía ese salvoconducto. Y finalmente llegó el salvoconducto a manos de Lutero y Federico el Sabio lo encomienda, ¿verdad? Pero lo interesante, y es bueno entender esta parte, Lutero no llega solo a Worm. Para el momento en que Lutero sale de Wittenberg y comienza a atravesar aldeas, se le va uniendo un montón de gente. Y cuando Lutero finalmente llega a la ciudad de Worm, llega con él una multitud. Es decir, Lutero ya era reconocido como el abanderado de un movimiento, era la vanguardia de una gesta nacionalista, que lo veían a él como la persona descollante, y la persona además que hablaba por ellos, los representaba, digámoslo de esa manera. Lo aceptaban tácitamente porque no era un nombramiento oficial, pero de manera tácita y para efectos, ¿verdad?, para efectos de facto, era el líder del movimiento. Y entonces llegó acompañado a la dieta. Eso, por un lado, tenemos que decirlo, porque es una evidencia histórica, eso le salvó la vida a Lutero. En buena medida, porque si el emperador se le pegaba, igual lo podía hacer, porque el emperador podía pasar por encima de cualquier ley que existiera en el imperio. Ustedes saben que los emperadores son la ley, es decir, ellos establecen la ley y lo pueden hacer ipso facto, lo pueden hacer en el propio momento. Si se les viene a la mente hacerlo, tienen el derecho legal para hacerlo. Pero hay que decir también históricamente que no solamente que Lutero llegó acompañado, y eso ya era una cosa de pensarla, porque
se podía armar una revuelta de proporciones, ¿verdad? Muy impredecibles, ¿verdad? De diagnóstico reservado, como se dice. Pero por el otro lado, hay que entender algo. Históricamente, Carlos V llega con las manos atadas, porque los turcos están en las comisuras del imperio. Es inminente la guerra con los turcos. Y ustedes saben que lo que le estaba dando a España la posibilidad de enfrentarse de manera solvente y consistente ante la invasión turca eran las grandes remesas que comenzaban incipientemente a llegar de la América. Eso es un dato muy importante. La América fue la responsable por llenar las arcas, los erarios públicos del emperador. América fue la responsable de evitar la invasión de los turcos, ¿verdad? Porque gracias a eso se inventaron muchos recursos tecnológicos que no existían. Eventualmente llegará el Remington, ¿verdad? Era un armamento, ¿verdad? Que tenía dos balas en serie. Es decir, primera vez en la historia. Todo eso, ¿cómo se llegó a construir? Bueno, grandes inversiones de dinero, porque ese dinero que comenzó a llegar a la América, en buena medida fue utilizado para la defensa de Europa. Y Carlos V, que fue uno de los reyes que más ha gobernado en la historia, ¿verdad?, de Europa, porque gobernó más de 50 años, bueno, pudo invertir sistemáticamente esos alijos, esas grandes bicoquitas de oro que llegaban de la América, invertirlas precisamente en el resguardo de las fronteras del imperio. Pero acuérdense que estamos en el 1520 y todavía el dinero que el oro y la plata, ¿verdad?, que extraen de allá de la América, del Potosí, del Río de la Plata, del Alto Perú, todas esas cosas todavía no habían llegado en grandes cantidades. Y por lo tanto, Carlos V tenía que transar con los electores, pero tenía las manos atadas. Necesitaba de ellos que le aportaran hombres para el ejército imperial, que le aportaran armamento, pertrechos de guerra, pero había un gran problema. Estos electores eran los mismos que habían votado por él para que él llegara a ser Carlos V de Europa. Él era solamente Carlos I de España. Y para poder ser Carlos V de Europa, él tuvo también que, ¿verdad? No podía morder la mano que le había dado de comer. Y por lo tanto, él tenía un compromiso moral con sus electores. Y esos electores, casi todos estaban apoyando el bando luterano. Entonces, él se conseguía en un gran predicamento porque no podía introspectivamente irrumpir y hacer lo que él quería hacer, porque les debía un favor, por decirlo de alguna manera. Le debía un favor a esa gente que lo habían elevado al rango de emperador y por lo tanto, él sabía que tenía que jugárselas con guante de seda, tenía que jugárselas muy cuidadosamente. Además que Carlos V era de Flandes, Carlos V aprendió a hablar español en España, es decir, esa era su gente, en otras palabras, él hablaba el idioma de ellos hablaban el idioma de él, se comunicaban en lengua materna, lo cual quiere decir que realmente esa gente le conocía lo bueno y le conocía lo malo a Carlos V. En otras palabras, Carlos V con ellos tenía que ser quien era, no podía pretender ser quien no era, porque básicamente toda esta gente lo habían criado, lo habían conocido de niño, habían conocido a su abuelo, a Maximiliano, a su padre, ¿verdad? Felipe el Hermoso, toda esta gente que, ¿verdad? Que de alguna manera eran parte, eran familias, de alguna manera todos eran familia. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que realmente tenía las manos atadas Carlos V. Así que llegó en desventaja, vamos a ponerlo en esos términos. Carlos V llega a la Dieta de Bonn en desventaja por estas condiciones históricas que, ¿verdad?, que son de alguna manera precedentes que favorecieron, tenemos que decirlo, favorecieron a la Reforma Protestante y muy especialmente la vida de Martín Lutero en ese momento. Ahora, sin quitarle mérito a Lutero, porque lo de cada quien, obvio, cuando Lutero se presenta en la Dieta, la Dieta a propósito es una asamblea que recoge personajes políticos. Los concilios
son asambleas que recogen prelados, personajes religiosos, jerarquía, los jerarcas de la iglesia. En el caso de las dietas, es una asamblea, pero de personajes, de jerarcas políticos, en este caso reyes, duques, condes, etcétera, todo lo que eran las familias de abolengo, que tenían algún tipo de jurisdicción, de mandato en algún tipo, en alguna región del imperio, ¿verdad? Se concentraron en ese sitio. Pero bueno, el caso es que cuando finalmente a Lutero le abren un espacio en la agenda, en esa agenda, y Lutero se presenta, ustedes conocen bien la historia, no voy a entrar en detalles. El primer día Lutero pasa, ¿verdad? Pide que le den una extensión para responder porque lo han acorralado, lo han puesto contra la esquina y realmente de él lo único que quieren sacar es una respuesta sí o no. Porque la pregunta que le hacen a Lutero es si esos libros son de él. Él responde positivamente, sabe lo que dicen, responde positivamente, y entonces, bueno, ¿se retracta o no se retracta? La pregunta es directa, y Lutero comienza a dar explicaciones teológicas, y lo cual no le gusta a quienes están de moderadores de la dieta, y dicen, no, aquí no lo trajimos usted a que dé explicaciones de ningún tipo, nosotros no estamos aquí para escuchar argumentos, solo queremos una respuesta si se retracta o no. Entonces Lutero, bueno, pide una exención para el día siguiente, y el día siguiente de nuevo, el mismo protocolo, las mismas preguntas, le muestran sus libros, él asiente que sí, que son sus libros, y de nuevo se retracta o no, y entonces vuelve Lutero de nuevo a mandarse un discurso teológico explicando que no puedo por esto, que la doctrina tal, que aquí, que allá, y luego lo paran y le dan, ¿verdad? Entonces lo acorralan, y cuando lo acorralan es cuando Lutero pronuncia aquellas célebres palabras que todos conocemos: si ustedes me pueden probar por las escrituras que yo estoy equivocado, entonces bien, si no, no puedo ir en contra de mi conciencia, aquí me paro, Dios ayúdame, ¿verdad? Aquella célebre respuesta de Lutero que a propósito, ¿verdad? Hace que ahí haya un momento, digamos, de descontrol, porque ¿verdad? Fue tan arrollador lo que pasa en aquel momento que hay una, se irrumpe en la escena, ¿verdad? Todo el mundo se viene abajo, las tribunas, y como consecuencia de eso, bueno, es cuando aprovechan a sacar a Lutero de allí. Lutero no se queda más tiempo allí. Lutero lo sacan, ustedes saben que lo llevan al castillo de Warburg, lo llevan secuestrado, ¿verdad? Técnicamente secuestrado por órdenes de Federico el Sabio, que lo va a resguardar durante un periodo prolongado de tiempo que Lutero usa sabiamente. Lutero trabajaba, se dice que trabajaba en ese tiempo 16 horas diarias, y lo único que pedía era tinta y papel. Tinta y papel era la única cosa que pedía. En otras palabras, escribió, ¿verdad? Prolijamente durante ese tiempo que estuvo, lo guardaron, lo recogieron allí en Warburg. Pero bueno, ¿cuál es el significado que tiene la dieta de Worm para nosotros que somos herederos de la tradición protestante luterana? ¿Qué significa realmente la experiencia de estar ahí en Worm? ¿Qué representa esto para nosotros como luteranos que somos? ¿Qué significado tiene? Yo quisiera destacar dos cosas nada más, en dos planos diferentes. Uno, digamos que las implicaciones internas y las externas, ¿no? Las externas, creo que lo que nos aporta la experiencia de Worm, estar ahí, Martín Lutero, delante de Carlos V, hay que tener ¿verdad? Hay que tener un aplomo, un tipo tiene que ser una persona bien mesurada, bien férreamente consolidada, tiene que ser un tipo autárquico realmente para pararse frente al hombre más importante en el mundo occidental
y decirle que no en su cara, que no está dispuesto a retractarse. Es decir, eso realmente muy pocas personas en la historia de las civilizaciones lo han podido hacer ante quienes detentan el poder. Y Lutero se atrevió a hacerlo, lo cual nos habla de que esta era una persona con unas características especiales. Y yo me pregunto, ¿hubiese hecho Juan Calvino lo mismo si le tocaba enfrentarse a Carlos V? ¿Hubiese hecho lo mismo Teodoro Beza o Guillermo Farel o Juan Knox o Kramer, o hubiese hecho lo mismo Felipe Melanchthon? Es decir, ¿hubiesen alguno de esta gente tenido la ferocidad, ¿verdad? La convicción tan profunda de Lutero? Bueno, todos son especulaciones, porque obviamente ninguno de ellos le tocó vivir esa situación. Pero lo que sí que hay que decir, como externo a la dieta en sí misma, son tres cosas, yo diría. Lo primero es que la teología luterana es siempre lo que llamaríamos una teología de disquisición. Eso quiere decir que es una teología donde se busca incisivamente las razones ulteriores. Es decir, es una teología para el debate. La teología luterana surge en medio del debate. Es decir, Lutero tuvo que debatir con todo el mundo, tuvo que en el mundo, ¿cómo se llama? En el mundo popular, diríamos, se dio puños con todo el mundo, porque es la verdad. Lutero tuvo que pelearse con todo el mundo. Bueno, por último se peleó hasta con Satanás en el castillo de Warburg, ¿no? Cara a cara se enfrenta con Satanás y le tira el tintero. Es decir, hasta con Satanás se tuvo que enfrentar. Es decir, toda la teología luterana es disquisente, es una teología de debate, de disputación, es una teología hecha en el fragor de la oposición. Es una teología por oposición. Eso es importante destacarlo. Y Warburg no es la excepción, porque Lutero está acostumbrado desde el comienzo a estar peleando, a estar argumentando. Entonces, de alguna manera, esa teología disquisitiva, apologética, si quisiéramos, porque es una teología que nace tratando de defenderse. Y eso no para hasta el 1530, con la famosa confesión de Augsburgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el luteranismo es una tradición que va a ser articulada, va a ser entretejida, se va a entramar, ¿verdad? Como teología, en una relación de conjunto. Y eso es muy importante, porque si ustedes se ponen a ver, Lutero nunca se adjudicó ser el papa protestante. Lutero nunca se adjudicó ni siquiera que lo llamaran a la iglesia luterana, porque Lutero nunca tenía un espíritu de protagonismo. Lutero lo empujaron a ser protagonista, pero realmente no buscó él descollar o sobresalir o probar que tenía algo que decirle al mundo. No, Lutero no quiere ser el papa. Por lo tanto, Lutero sigue siendo pasó toda la vida como profesor de la universidad, nunca abandonó su posición de párroco de la iglesia de Santa María en Wittenberg. En otras palabras, él siguió siendo el mismo predicador de domingo y el mismo profesor durante los días de semana. Nunca asumió otro rol que no fuera ese, por lo tanto, nunca escribió como el que escribe la dogmática de la iglesia. Nunca se sentó a escribir la dogmática de la iglesia. No, ¿por qué? Porque Lutero nunca pretendió ser la última voz o la voz definitiva o la voz equivalente al Papa de Roma, pero en la versión protestante. Nunca. ¿Por qué? Porque la teología luterana no se construye de esa manera. Por eso es que en la teología luterana nosotros no tenemos el libro de orden. Eso existe en la iglesia presbiteriana, pero no existe en la iglesia luterana. Porque en la iglesia luterana no hay orden, nadie tiene el control definitivo, no hay una dogmática, no hay una palabra final. Lo que hay es una escritura, eso es diferente, ¿ves?
Entonces, eso es importante porque eso nos indica a nosotros que la teología luterana acepta aún muchos misterios. Otras tradiciones quieren explicarlo todo exhaustivamente, sistemáticamente, rigurosamente. Pero en la teología luterana ese no es el problema. En la teología luterana, Lutero aprende a saber que hay misterios que no los puede resolver la teología y que vamos a tener que esperar estar en la presencia del Padre para poder descubrir qué fue, porque hay muchas cosas que no las podemos explicar. Y si nos ponemos a escarbar demasiado en ella, lo que vamos a hacer es complicarnos nosotros mismos, porque vamos a caer en el mundo de la especulación. Y si algo a Lutero le caía mal, era todo el mundo de los escolásticos. Solamente al Papa y a los escolásticos los llamaba la bestia. A las dos únicas cosas que le dio ese adjetivo fue a esas dos entidades, a esas dos estructuras, al papado y a los teólogos. ¿Por qué? Porque Lutero nunca quería especular. Siempre la Biblia era donde terminaba todo. Lo que la Escritura decía, eso era lo que había que decir. Entonces, eso es importante. Es importante el hecho de que la teología para Lutero nace en ese diálogo. Es una teología de conjunto. Mire, las mayores propuestas teológicas de Lutero las hizo en lo que se llama la sobremesa, table talk. Es decir, después de comer o entre la comida, se sentaban Lutero y sus colegas de la universidad, rodeados por los muchachos, por los seminaristas, y conversaban teológicamente. Y a Lutero lo trataban como uno más, no lo trataban como el señor Papa de Wittenberg, no, era uno más, era una voz más entre sus colegas y en esa discurrían teológicamente por horas. Y quien iba salvando todo ese insumo teológico que afloraba de esas discusiones eran precisamente los estudiantes. Iban tomando nota de las discusiones que Karlstadt y Lutero y Melanchthon y los otros profesores tenían y las iban anotando. Es muy interesante porque la teología no es una teología de alcoba sistematizada. Es una teología, es una reflexión del camino. Entonces, la segunda cosa importante en la teología luterana es que precisamente por eso es una teología contextual. Es decir, no es una teología para bibliotecas, no es una teología, ¿verdad?, que busca armonizar o sistematizar la doctrina cristiana. Lutero no está buscando eso, está buscando responder a situaciones puntuales que aparecen en su contexto inmediato. En otras palabras, la teología luterana surge precisamente en esa dialéctica, en ese intercambio con realidades que les toca confrontar. Y por eso la teología luterana es de carácter contestatario, es decir, busca responder. Si ustedes ven cómo es que Lutero hacía teología, no se sentaba en un cuarto vacío, ¿verdad?, donde había un escritorio y rodeado de libros. No, así no es como hacía teología Lutero. Lutero salía a las aldeas y por eso Lutero en sus libros describe muchas de esas cosas. Iba a las aldeas y una persona le cortaba el paso y le decía, mire, pastor, ¿qué dice usted de tal cosa? Y entonces de esa pregunta salía un tratado teológico, porque Lutero comenzaba a responder a esa situación. Gente le preguntaba, ¿puede ser un cristiano puede ser soldado? Es decir, un cristiano puede envolverse de ahí salía un tratado. Y realmente Lutero estaba respondiéndole a la gente. Es decir, la teología de Lutero tiene rostro detrás. No es una teología imaginaria, no es una teología hipotética, no es una teología inflada, artificial, no es una teología, ¿verdad?, superficial. ¿Por qué? Porque Lutero está dándole respuesta, por eso es contestataria, porque está respondiendo a situaciones reales. Nunca es una teología hecha con el deseo solamente de impresionar o justificar algo que no es que no es de carácter eclesiástico. Esa es la tercera característica de la teología luterana. La teología luterana acompaña la vida de la iglesia. Eso quiere decir que está respondiendo al proceso de ser iglesia.
la teología no está acabada. Para Lutero, la iglesia tiene que mantenerse haciendo teología, porque precisamente en su proceso contextual, tomándose en serio dónde está inmersa, dónde está anclada el cristiano, asumiendo realmente su contexto, encarnándose en ese contexto, el cristiano tiene que responderle a esas situaciones. Y si lo hace con seriedad, entonces se toma en serio su contexto, pero se toma en serio también el texto bíblico, y entonces en esa relación texto bíblico y realidad concreta, el cristiano, ¿verdad?, comienza a responder, pero esa respuesta nunca es la respuesta individualista, es la respuesta pensada desde la vida de la iglesia. Siempre Lutero habla responde de una manera que hace sentido para el colectivo, para la iglesia como tal. No es una cuestión pensada solamente para aliviar la conciencia individual de una persona. Es al contrario, es parte de un quehacer colectivo. Y eso es muy importante porque eso hace que la teología tenga siempre lo que llamamos un lector inmediato. Hay una inmediatez en esa teología, porque hay un lector, hay una persona, hay un interlocutor, y ese interlocutor es precisamente esa experiencia de ser la iglesia de Cristo. Cuando nosotros hacemos teología, que no las hacemos pensando en la iglesia, entonces son teologías que carecen de la pastoral. Y cuando son huérfanas de la pastoral, las teologías usualmente son muy evaporadas. Es decir, que casi no le puede sacar nada. Es como en Chile dicen que esas teologías son cabeza de pescado, porque a la cabeza del pescado no le puede sacar ningún tipo de carne. Entonces, esa es la teología que no tiene pastoral, es una cabeza de pescado. Pues no puedes hacer nada con eso, no puedes comerle nada a eso, porque realmente no hay de dónde sacarle nada. Entonces, el luteranismo, la teología luterana, siempre tiene un elemento pastoral porque está pensada desde la iglesia. Entonces, bueno, esas tres cosas, esos tres elementos son, digamos, lo que nosotros podemos deducir de todo lo que pasa en la dieta, de las premisas, de alguna manera las premisas a las que se suscribe el pensamiento de Lutero. Ahora, las internas, esas son las externas, las que estamos implicando, pero ¿cuáles son las internas? Hay tres cosas que yo creo también que son muy importantes, que Lutero las dice delante de Carlos V. Lo primero, si me convencen por las escrituras. Eso quiere decir que en la teología luterana la escritura tiene que ser la suprema fuente. La supremacía de la escritura tiene que caracterizar la forma de pensar luterana. Y eso quiere decir que tenemos que conocer profundamente la escritura. Tenemos que de alguna manera, todo pastor luterano tiene que ser un buen exégeta, tiene que ser un buen intérprete, ¿verdad? Tiene que ser una persona que conozca bien las escrituras. Yo escuché una vez decir a alguien que los que hoy son testigos de Jehová ayer fueron luteranos o fueron de alguna iglesia histórica, ¿no? Porque las iglesias históricas tienen como problema el no profundizar en las escrituras, y me parece que debería ser todo lo contrario, porque nosotros en Lutero, ese es el principio fundante de la reforma, es que Lutero entiende que reformar la iglesia es imposible sin que la escritura sea de carácter autoritativo, es decir, sin que la escritura sea la que prescriba cómo es que se hacen las cosas en la iglesia. Entonces, cuando Lutero le dice, si me lo pueden probar por las escrituras, en otras palabras, toda su voluntad, toda su razón, toda su argumentación teológica estaba sujeta a la autoridad de la escritura. Eso es algo que tiene que caracterizar a un buen luterano.
un buen luterano tiene que ser una persona que asume que la escritura es la palabra final. Cuando la palabra habla, el cristiano ya no puede hablar. Ya, porque nosotros no vivimos a base de nuestras opiniones teológicas. Cuando la escritura dice verdad, nosotros ya no tenemos opinión. Nosotros nos suscribimos a lo que dice la escritura. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que si nosotros por ahí nos mandamos a dar opiniones, vamos a contradecir, vamos a especular, vamos a entrar en una polémica innecesaria. Así que cuando la escritura establece algo, nosotros no le buscamos las 5 patas al gato. Nosotros ya, si eso es lo que dice la escritura, es final, es definitivo, no tenemos que cuestionarlo. ¿Por qué? Porque Lutero dice, donde la escritura no hable, tú opinas, pero donde la escritura habla, ya se acabó. Tu opinión es irrelevante, es innecesario, porque la escritura ya habló y eso es palabra final, la escritura no se puede equivocar. Entonces, eso es fundante y ahí es donde está la convicción de Martín Lutero. Y por eso Lutero se enfrenta a Carlos V. Acuérdense que el mismo Lutero había dicho que un laico con la Biblia vale más que un papa sin ella. En otras palabras, ya Lutero tenía la profunda convicción de saber que si con la Biblia me estoy enfrentando, me puedo enfrentar a cualquiera. No importa que sea yo y el Espíritu Santo, ya eso es suficiente. ¿Por qué? Porque la escritura es con lo único que nosotros hacemos una referencia. Es decir, para el cristiano luterano, la escritura es un no negociable. Y por lo tanto, es de alguna manera imperativo que seamos gente que seamos profundos en el estudio, en el conocimiento, en la interpretación de los textos bíblicos. Tenemos que ser muy afilados en eso. A eso tenemos que sacarle de verdad mucha punta. Lo otro es que Lutero dice algo que hasta ese momento no se oía mucho en las recámaras teológicas, no formaba parte del discurso teológico. Lutero dice, no puedo ir en contra de mi conciencia. Eso es muy relevante, eso es muy importante, porque lo que Lutero está tratando de decir es que hay algo que es cuando el sentido común, la conciencia, la racionalidad humana está informada por las escrituras. Cuando eso sucede, ¿verdad? No es correcto, no es posible, no es cristiano violentar eso. Lo que está tratando de decir Lutero es que hay un código, hay una ética. Es decir, como hombre de iglesia, Lutero tenía un no negociable, y es que no estaba dispuesto a pasar por encima de aquello que en su conciencia, ¿verdad? Le indicaba que esto no estaba informado, no estaba refrendado, no estaba soportado sobre las escrituras. Entonces, eso es muy importante porque esto nos va a hablar de un nuevo, de lo que Lutero luego, ¿verdad?, va a establecer, es que tiene que haber una mística de hacer las cosas dentro del contexto de la iglesia que se había perdido, y lo que Lutero no solamente está restaurando la autoridad de la escritura, sino las implicaciones de que la escritura sea la autoridad. Y eso quiere decir que esto es una nueva ética ministerial, pastoral, donde la persona usa su racionalidad, su lógica, todas esas cosas aplicadas, pero fíjense, todas esas cosas, la racionalidad, la lógica, todos estos elementos que son filosóficamente ciertos y que forman parte de lo que es una opinión, ¿verdad?, académica, todas estas cosas están también subordinadas
están apegadas a las escrituras. Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante porque Lutero no es un fanático con los ojos cerrados, no. Lo que nos está diciendo es otra cosa. Lo que nos está diciendo es que él, en plena conciencia, en pleno uso de sus facultades racionales, es decir, en buena lógica, en sentido común, no hay una contradicción, no hay un desapareo entre una cosa y la otra, ¿no? Dice, no, ahora creo las escrituras y entonces todo lo otro, no. Lutero no está botando el bebé junto con el agua sucia, no. Lo que está tratando de decir no es otra cosa, es que todo eso ahora está informado por las escrituras, es diferente. Pero no lo ha desechado. Es decir, Lutero nunca dejó de ser un gran académico. Lutero nunca dejó de ser un gran exégeta. Lutero nunca dejó de enfrentarse a las personas que se le oponían dentro de la iglesia romana, los grandes teólogos que se le enfrentaron, y se enfrentó al más grande de todos los teólogos, a Erasmo de Rotterdam. Es decir, en otras palabras, Lutero no era el tipo fanático que ahora dice, que ahora, ¿verdad?, hace su pequeña isla y ahora déjenme quieto a vivir solo. No, Lutero sigue usando las herramientas de todo el mundo, pero bajo una premisa diferente. Y creo que eso es muy luterano. Creo que nosotros no le sacamos el cuerpo a nada. Nosotros no tenemos problemas con la ciencia, ni con la investigación, ni con que se nos presente por delante teologías de muchos cortes o corrientes diferentes, o que funcionen bajo premisas. Nosotros no tenemos temor de hacerle frente a ninguna de esas cosas. Nosotros tenemos una premisa diferente, es todo. Y por lo tanto, como decía Pablo, ¿verdad?, lo estudiamos todo y retenemos lo bueno, porque nosotros no somos acomplejados. La teología luterana no es una teología acomplejada. Que eso es muy importante, porque uno de los grandes problemas del fundamentalismo es que termina por ser una teología acomplejada, que no se quiere enfrentar a los grandes derroteros del mundo moderno, de la posmodernidad, porque se siente que no tiene los elementos para enfrentarse a ella. Y el luteranismo nosotros no debemos tener nunca ese problema. Nosotros no tenemos una teología, ¿verdad?, de segunda calidad. No, al contrario. Lutero siempre se enfrentó a las personas que quisieron disputar con él teológicamente. No sacó el cuerpo, no corrió el bulto. No, Lutero entendía que eso era parte de la dinámica y que eso es saludable. Eso es saludable. Entonces nosotros tenemos que creo que eso forma parte de la dinámica de hacer teología luterana. Y lo tercero es que Lutero acepta, y aquí hay que entender esto, Lutero acepta la ilegalidad en la que quedó. Es decir, en el momento en que Lutero no acepta retractarse, rompe, ¿verdad?, con el dogma, con el derecho canónico, con la autoridad del Papa, rompe con la autoridad del emperador, o sea, queda al margen de la ley. En otras palabras, la iglesia luterana surge como un movimiento ilegal. Y lo que yo estoy tratando de decir con esto, cuando estoy hablando de la iglesia como un movimiento ilegal, es que, bueno, tuvieron que pasar casi 10 años hasta que finalmente hay una concesión que vuelve a darle cierta legalidad a la iglesia, que es lo que llamamos la partida de nacimiento del protestantismo, el famoso, la confesión de Augsburgo. Pero imagínense, han pasado desde el 1521 hasta el 1530, han pasado casi 10 años donde la iglesia estuvo ilegal. Pero aquí donde está la cosa. Y esto tiene que ser parte siempre de la dinámica de hacer teología luterana. Hay veces que es mejor ser ilegal, pero quedar bien con Dios y con las escrituras, que ser legal y quedar bien con el diablo. Entonces es aquí donde la iglesia tiene que aprender a trazar sus líneas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son legales que van en contra de las escrituras. Y por lo tanto nosotros es mejor que quedemos ilegales y no que hagamos llave con el enemigo de nuestras almas. En otras palabras, que le vendamos nuestras almas al enemigo por un plato de lentejas.
Entonces, Lutero estaba muy claro en eso. Es decir, no importa, si me tengo que echar al emperador encima, si me tengo que echar al papa encima, si me tengo que echar al mundo encima, me lo echo. Porque por último, no importa que quede ilegal, delante de Dios es lo que cuenta. Entonces, nosotros, eso se llama el principio protestante. El principio protestante es que nosotros no nos subordinamos a nada, ni siquiera al gobierno. Es decir, por último, la iglesia prefiere ser anárquica que ser una iglesia que le quede mal a las escrituras. Es decir, y eso lo podemos ver en toda la historia de la iglesia. Es decir, hay un momento en que tienes que decidir, los apóstoles tuvieron que decir, no es bueno que por darle gusto a ustedes quedemos mal con Dios, le dice Pedro, ¿verdad? A los jerarcas de Jerusalén. Es decir, porque los jerarcas de Jerusalén querían callarlo, no sigan predicando ese evangelio. Bueno, hay momentos en que hay que romper. Y al hacer eso, Pedro quedó ilegal, porque la iglesia en Jerusalén era una iglesia ilegal. Entonces, tenemos que replantearnos qué significa la ilegalidad. ¿Ve? Para nosotros la legalidad solamente nos la da las escrituras. Para nosotros la legalidad solamente nos la da Dios. Eso se llama el principio protestante, donde nosotros no nos subordinamos por último a nada ni a nadie, sino solo a las escrituras. Solo a las escrituras. Nada más. Entonces, la iglesia tiene que ser la iglesia de Cristo con todas sus letras, porque en la posmodernidad la cosa no va a avanzar, a no ser que nosotros nos pongamos los pantalones largos, asumamos cabalmente serle fiel a la escritura, no vamos a hacer nada, porque es que la posmodernidad es confrontativa, es una dinámica de vida que realmente es a matar, es decir, aquí hay ¿verdad? Una confrontación de un calibre, de una dimensión diferente. Entonces, bueno, resumiendo lo que he dicho. Después de poner en contexto histórico, ¿verdad? Lo concerniente a este encuentro, ¿verdad? Dijimos asuntos que son externos al evento, pero que están implicados en el evento, y asuntos que son internos del evento, y los mencionamos. 3 por cada lado, ¿verdad? Ese mismo año se emitió algo que se llamó el Edicto de Worms. Y el Edicto de Worms básicamente lo que quería era, no pudimos meterle mano a Lutero, vamos a neutralizar el luteranismo. Es decir, ¿verdad? Es decir, no podemos atrapar la rata que está metida en la casa, vamos a meterle fuego a la casa, ¿no? Entonces, es decir, no la atrapamos por un lado, le vamos a hacer el frente por el otro, ¿no? Entonces, todos lo que el Edicto de Worms decía era que el luteranismo estaba confinado a una jurisdicción territorial y que no podías salir de ella, estaba prohibido, estaba vetado. Bueno, realmente era un montón de cosas. Y en una dieta posterior, en el 1526, donde se discute precisamente todo lo drástico, dracónico que había sido el edicto de Worms, entonces es allí donde va a aparecer el nombre protestante, porque los electores fueron a esa dieta, ¿verdad? Con bien afiladas sus argumentos para protestarle al emperador, que no había regresado por allí desde el 1521. Entonces, de alguna manera fue algo así como un complot en contra del emperador Carlos V en esa famosa dieta de Espira, 1526, que se repetirá en el 1529, pero en el 1526 específicamente se le da el nombre de protestantes por primera vez, porque protestaron en contra. Eso nos habla de que por causa de las escrituras, la iglesia está dispuesta a quedar solamente bien con Dios. Solamente bien con Dios, aunque tenga que quedar mal con el resto de la civilización humana. Si es con Dios solamente que queremos quedar bien. Y eso es muy importante porque, como les dije, estamos viviendo en tiempos que nos van a retar de esa manera, donde, ¿verdad? Vamos a tener que decidir con quién vamos a quedar bien. Gracias al doctor Giacomo también por su excelente disertación
Qué gusto saludarte, Giacomo, y a todos los demás colegas ahí que estamos celebrando estos 500 años de la dieta de Worms. Hacer énfasis en algunas cosas interesantes. Muchos de los teólogos dicen que la reforma realmente comenzó en la dieta de Worms, porque ya ahí Lutero tuvo la oportunidad de hablar y de enfrentar a sus enemigos de una manera frontal. O sea, él llegó frente a Carlos V. La máxima autoridad, el representante del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, el tipo, después del Papa, él era. No había otro. Y Lutero tiene la oportunidad de enfrentarse a él de una manera directa y de veras, como dijo el doctor Giacomo, realmente ponerse en los zapatos de Lutero en ese momento. No sé quién hubiera podido aguantar. Es que no era cualquier cosa, era enfrentar al imperio. Uno solo, él solito estaba enfrentando al imperio. Ahora, ¿qué cosas me gustaría reflexionar? Muy bien, entre 1517, que fue cuando salieron las 95 tesis, en 1517, hubo algunos otros escritos que hizo Lutero después de las 95 tesis. Tenemos nosotros de los escritos de Hildenberg, tenemos comentarios sobre la carta a los Gálatas, tenemos trabajos que hizo sobre los Salmos, también tenemos la discusión que tuvo con Erasmo de Rotterdam. O sea, ya el caldo de cultivo estaba preparado para este momento donde se tenía que enfrentar. Ahora, esta gente tenía todos estos escritos. Especialmente me llama la atención la libertad del cristiano que había escrito en 1520 y la epístola, la carta que Lutero le hizo al Papa León X y contra la bula execrable del anticristo, así se llamaba lo que escribió Lutero era cosa seria. O sea, cuando lo llevan a él y le tienen todos los libros que él había escrito, incluyendo estos y todo lo que él había escrito, se lo tenían ahí enfrente. Y le preguntan, ¿escribió esto? Sí, yo lo escribí. Se retracta de lo que escribió. Ahora, el punto era querer lograr que Lutero se retractara de lo que él había escrito. Si ellos lograban que Lutero se retractara, era la victoria para el Imperio Romano y era destruir todo el movimiento de la Reforma. En las manos y en la boca de Lutero estaba realmente en que la iglesia entrara por un nuevo sendero por el camino de la Reforma. Los escritos que tuvo ahí fueron de veras, ahí también escribió el preludio del cautiverio babilónico de la iglesia y la cautividad babilónica. Ahí también ya estaba el inicio de ese escrito, que lo terminó cuando ya estaba secuestrado en el castillo, ¿verdad? Donde le salvaron la vida. Ahora, ¿qué es lo que yo encuentro de estos libros, de estos escritos de Lutero? En primer lugar, la iglesia luterana no tuvo una teología sistematizada, como dijo el doctor Giacomo. Nosotros no vemos en Lutero una teología sistemática. Más bien vemos una teología histórica que quiere darle solución al problema existencial del hombre. Mire qué lindo. Lutero lo que quería era darle respuestas a las necesidades espirituales del hombre. Por eso es lo lindo de esta teología, que no es una teología escolástica, ni que nos haga irnos a nosotros a estas escuelas aristotélicas de pensamiento. No, Lutero lo que quería decirle a la gente, mire, aquí está la respuesta. La Biblia tiene la respuesta a los problemas serios que ustedes y que yo tenemos, a los problemas existenciales. Había muchas cosas que afectaban en el entorno, en el contexto en que Lutero se estaba moviendo. Pero la teología luterana es una teología contextualizada o contextual. Es para nosotros, en el contexto en el que nosotros vivimos. Es la respuesta de Dios a los problemas y a las necesidades que nosotros como cristianos, como hijos de Dios tenemos. No es una teología sistematizada para ponernos a hacer reflexiones
estratosféricas, es para decirle a la gente, aquí está la solución. Esto es lo que Dios tiene para solución a nosotros. Esa es la esencia de la teología luterana. Y entonces, había muchos enemigos que tenían la gente en ese momento. Los turcos, le tenían un miedo a los turcos, sentían que ya los iban a invadir. Las pestes, las enfermedades que ellos tenían. Ellos tenían también un ambiente sumamente espiritista, espiritualizado, dentro de los bosques, los elfos, las estas, los otros. O sea, era... Y cuando entra el cristianismo ahí, con Carlomagno, que invade y entra la cristiandad en todo eso, entró un cristianismo que no le dio respuesta a los problemas del hombre, a los problemas de la gente que estaba allí. Y ellos seguían teniendo las mismas inquietudes y los mismos problemas. Y ellos querían encontrar un Dios misericordioso, un Dios que se apiadara de ellos, y lo que encuentran es un Dios tirano, un Dios que está dispuesto a castigar y a matar y a destruir. Entonces, dentro de todas las historias que ellos escuchan en la Biblia, miran a la madre de Cristo sufriente, a la madre de Dolores, y entonces buscan la figura de María, inicia la mariolatría, como una búsqueda de una respuesta de un Dios misericordioso. Pero aquí viene lo lindo de la teología luterana, eso que salió de Worms. Lutero presenta al Cristo sufriente, al Dios sufriente, al Dios hecho hombre que comparte nuestro sufrimiento, que nos entiende a nosotros en nuestro sufrimiento. Ya no es María, es Cristo, Dios hombre, hombre Dios, sufriendo con nosotros. Y de ahí sale la teología de la cruz. Tenían unas masas empobrecidas. Y Lutero les dice, ustedes no son cualquier cosa. Ustedes son sacerdotes, son reyes. Y levanta la autoestima de las personas. Se da cuenta cómo esa teología está resolviendo el contexto de la gente. Y dice, ustedes ya no trabajan para el fulano, el sutano, el mengano. Ustedes trabajan para Dios. Él es su patrón. Y eso cambió la economía de la Alemania medieval, haciendo que la gente trabajara de veras de una manera como que era para Dios. Y hasta el día de hoy así trabajan los alemanes. Miren qué respuestas al contexto. Y cuando nosotros vemos esas respuestas que el Señor da en su palabra y que Lutero las canaliza, entonces vemos nosotros esta teología que él presenta en Worms. Le dice, señores, yo ya no confío en el Papa ni en los concilios porque se han equivocado un montón de veces. Yo confío en la palabra de Dios. Si ustedes me lo demuestran con la palabra, yo me echo para atrás y me retracto. Pero estoy cautivo a mi conciencia. Y entonces veo dos cosas interesantes aquí en esta teología que presenta Lutero. Uno, el valor que Lutero le da a la palabra de Dios. Sola escritura. La palabra de Dios va por encima de la autoridad del Papa y de cualquier otro. La Biblia es norma normans. La norma de fe y vida del cristiano. Eso es todo. Encontramos lo que decía el doctor Giacomo, al Dios auscultus y al Dios revelatus. Hay un Dios oculto que nosotros no conocemos muchas cosas de él, pero las cosas que él nos quiso revelar ahí están en la palabra y las tenemos que hacer porque es el Dios revelado. Pero hay un lado oculto, hay un lado todavía misterioso de Dios. Y eso es lo lindo de la teología luterana, que todavía le da lugar a los misterios, a los dogmas de Dios que nos traen a nosotros salvación y perdón de pecados, como los sacramentos. Le da ese lugar especial a eso. Miren qué lindo. Y termino con esto. Ya le dio respuesta a la sociedad que estaba ahí. Les levanta la autoestima. Les muestra que la misericordia está en Cristo y en su cruz. Y lo más importante, los hace esclavos
de la verdad, hablando del escrito de Lutero, La libertad del cristiano. Y entonces dice Lutero, podemos vivir en paz si es que podemos vivir en paz, pero no podemos vivir sin la verdad, porque la verdad es mucho más importante que la paz. Miren qué reflexiones tan lindas, qué cosas tan maravillosas para la vida diaria. Decirle a la gente, ¿sabe qué? Si usted tiene paz, bendito Dios tiene paz, pero no viva sin la verdad, porque sin la verdad es imposible vivir para Dios, porque Él es la verdad. Y entonces, de esta dieta de Worms nosotros podemos derivar algunos conceptos importantes. La soberanía de Dios, la verdad por encima de la paz. La respuesta social a los problemas que tenían por medio de los preceptos que Lutero saca de las Escrituras como una teología contextual, como una teología existenciales del hombre. Y este es el inicio de la Reforma. Aquí sí vemos nosotros esos principios de la justificación por la fe, la sola escritura, la sola fide, ya empezándose a definir, y que fueron las herramientas que enfrentan a Carlos V. Y por último, cuando le dice, ¿sabes qué? Yo no me puedo ir en contra de la razón, de mi conciencia. Si me lo demuestran con la Biblia, me echo para atrás. Y si no, aquí estoy parado. Y que Dios me ayude. Miren qué respuesta tan preciosa. Aquel tipo lleno del valor y lleno del Espíritu Santo. Y entonces, ¿saben ustedes que este edicto de Worms jamás se pudo poner en práctica? Lo escribieron y fue lo más dracónico que pudieron haber hecho. Pero nunca se pudo poner en práctica. Carlos V ya no tuvo el valor de regresar a enfrentar a Lutero. No se pudo. No pudieron contra la palabra de Dios. Gracias, doctor Abdiel. Profesor René, profesor Miletti, ¿podemos interactuar con ustedes también? A mí me fascinaría que nos pudieras presentar, doctor, algunos ejemplos concretos, actuales, y yo no sé si esto es mucho pedir, ¿verdad? Del principio protestante, porque escuchando su charla me pareció muy relevante, ¿verdad? El planteamiento que usted hace que tenemos que replantearnos, si podemos decirlo de alguna manera, la legalidad de Dios versus la legalidad de los seres humanos, ¿verdad? No quiero decir hombres para incluir hombres y mujeres, pero y la Biblia lo plantea muchas veces, ¿verdad? Pero yo sé que usted conoce, ¿verdad? Nuestro contexto latinoamericano, norteamericano, mundial, y yo creo que sería muy práctico si nos pudiera dar algunos ejemplos concretos de esa dualidad, perdón, servir a Dios que servir a los seres humanos. Muchas gracias. Eric, bueno, sí, un ejemplo de eso sería, por ejemplo, que ustedes saben que van saliendo muchas leyes. Ustedes saben que van saliendo muchas leyes que cuando uno las examina son autorizadas, son aprobadas por el Congreso, la Cámara Alta, la Cámara Baja, y por fin entran en uso como leyes, pero cuando uno las analiza, muchas de estas cosas van en contra de las escrituras. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el tema de la inmigración en los Estados Unidos. Legalmente no se permite que una persona que sea ciudadano de este país ayude a una persona que está ilegal en el país a permanecer en esa situación. Y cuando eso pasa, la persona puede ser penada, puede ser, bueno, multada, muchas cosas pueden pasar. Es ilegal para hacerlo. Pero hay un antecedente bíblico que nos dice que nosotros tenemos que ayudar al forastero, que nosotros tenemos que
mostrarle nuestro amor al forastero. Incluso en los 10 mandamientos comienza diciendo, no te olvides cuando tú fuiste forastero en Egipto. En otras palabras, ese es el referencial para comenzar a hablar de los 10 mandamientos en sus 2 tablas, ¿verdad? Y es muy interesante porque hay ocasiones en las que nosotros vamos a tener que decidir una cosa a la otra. Es la misma historia que pasó en Alemania cuando, ¿verdad?, el nazismo comenzó a perseguir a los judíos y mucha gente se atrevió a ir en contra del mandato nazi, en contra de lo que Hitler legalizó. Lo que Hitler dijo es que toda persona que se le halle protegiendo a algún judío va a ir a la cárcel, va a ir preso, va a ir con los judíos a los campos de concentración. Imagínense. Pero ¿cuántos cristianos se atrevieron a arriesgar su pellejo y se atrevieron a pasar por encima de ese mandato con tal de quedar bien con lo que la Escritura dice, ¿verdad? Es decir, que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, no importa cuáles sean las circunstancias, porque el amor no cree en circunstancias. El amor cree en acciones concretas, resueltas. Y sí, por supuesto que en muchos casos nos va a tocar tomar riesgo, pero la Escritura dice que el amor es sufrido. Es decir, el amor nos va a meter en sufrimiento. Y por lo tanto, bueno, son decisiones éticas que vamos a tener que tomar. Pero sí hay muchos casos en que hay cosas que son completamente legales, que son al mismo tiempo completamente contrarias a lo que dice la Escritura. En los Estados Unidos, mucho de lo que se llama lo políticamente correcto, cuando lo analizamos, va directamente en contra de muchos de las convicciones que nosotros tenemos como gente de fe. Y aunque las cosas sean legales, no significa necesariamente que son morales, que son éticas. Y bueno, podríamos dar muchísimos otros ejemplos, pero ¿verdad? Bueno, en 1975 se legalizó el aborto en los Estados Unidos. Es legal abortar, pero es inmoral abortar. Entonces, ¿por qué lado nos vamos a posicionar? ¿Por el lado legal o por el lado moral? Entonces, la iglesia siempre tiene que hacer un posicionamiento y establecerse en uno de los 2 lados de la raya, ¿verdad? Tiene que optar por uno de los 2 lados de la raya. Y nosotros siempre estamos llamados a optar por el amor al prójimo, por la vida. Nosotros creemos en que la ética cristiana es una ética de vida y por lo tanto nosotros siempre estamos del lado de la vida, no del lado de la muerte. Lutero, han pasado 3 años de la puesta de las tesis en Wittenberg, ¿sí? 1517, 1521, y el doctor Giacomo nos pintó de una manera especial la euforia que levantó en 3 años, con oposición. Lutero está excomulgado, ¿sí? Y por vía de conexiones es que salva la vida para que no le pase lo de Juan Hus. Y llega, pero en 3 años, ahorita el doctor Abdel nos ha manifestado lo que escribe en esos 3 años y que le presentan ahí casi en una mesa los libros a Lutero. ¿Este lo escribiste? Sí. ¿Este lo escribiste? Sí. ¿Este también lo escribiste? Sí. Es una biblioteca la que Lutero ha escrito en estos 3 años, ¿sí? Y lo divertido es que, aunque está más en la tradición que en la historia, Lutero pregunta, miren, ok, ¿de qué quieren que me retracte? ¿Ya lo leyeron? Dios guarde, dice, nosotros no leemos herejía. Entonces, ¿cómo puedo retractarme? ¿De qué quieren que me retracte? Si ni siquiera ustedes. Y es interesante, la iglesia oficial no ha leído esos libros, pero circulan por la imprenta, circulan a tambor batiente por la Europa, esta situación. Y a esto voy. En 3 años, con oposición, con excomunión, con la iglesia en contra, con todo esto, todo lo que hace. Nosotros todavía me acuerdo con Abdiel cuando se levantó esa celebración magna de los 500 años de la Reforma Protestante, 1517, la euforia, el luteranismo parecía que volvía
a revivir, ¿sí? Algunos preguntaban, y Abdel no me dejará mentir, bueno, ¿y los luteranos quiénes son? ¿No? Aquel desconocimiento incluso evangélico, ¿todavía están vivos? ¿Sí? Y con qué se come esa palabra, etcétera, etcétera. Y volvió la teología de la cruz, la ley de evangelio, tantas cosas. Estuvimos en situaciones, pero ya pasaron 3 años. Y hoy está muy quieto. Y no solo estoy hablando de la situación de Guatemala, estoy hablando de toda Latinoamérica, que hablamos de una nueva reforma, la reforma que no vino, etcétera, etcétera. 3 años nos pasaron demasiado cómodos. Algunos le podrán echar la culpa a la pandemia, sí, que nos secuestró en casa, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo es posible que hace 500 años un monje agustino excomulgado, sí, rompe paradigmas y abre Europa esto, y nosotros con tantas ventajas, redes sociales, situaciones virtuales, escritura, cero, muy poca oposición, por lo menos en nuestros países latinos? Estos 3 años se nos fueron como agua entre los dedos. ¿No nos llama esto, profesor, ya como el profesor Abdiel de repente y Mileti? ¿Cómo reflexionamos? De pronto se nos fueron estos 3 años sin nada. ¿Cómo rescatamos tiempo? En un tiempo más apto para propagar estas verdades sensibles. ¿Por qué? Y con esto termino. Si alguien que le quiere poner una fecha al nacimiento de una de las 5 solas, Worms es el nacimiento de la sola escritura. Las de después es Malcalda y otros irán definiendo esas, pero la sola escritura emerge como una sola suprema y grande en Worms, porque se definió el principio, la sola escritura sobre concilios, encíclicas, tradición, revelación, la infalibilidad papal, etcétera, etcétera. Surge esto, pero ¿cómo hacemos para rescatar tiempo ahora? ¿Cómo con tantas ventajas podemos 500 años después traer Worms a la vida? El aspecto históricamente más relevante de la dieta fue la comparecencia del doctor Martín Lutero, quien fue convocado para que se retractase de esas 95 tesis. Y fue del 16, como mencionaba el doctor, ya como del 16 al 18 de abril, que Lutero habló delante de la asamblea, pero en vez de retractarse, él defendió enérgicamente y con mucho ímpetu su actitud protestante. Pero también algo que yo escuché y leí fue que el año anterior el Papa León X había emitido una bula exigiendo que Lutero se retractara de 41 de las 95 tesis. Tesis que estaba rechazando la Iglesia Católica, en su gran mayoría eran las que tenían que ver con las indulgencias, con las cuestiones de tipo económico. Esas definitivamente el Papa quería que salieran, precisamente porque el asunto está que después de que Lutero saca las tesis, hubo una conmoción social ahí. Entonces las finanzas de la Iglesia Católica Romana cayeron en Alemania. Es más, hasta el sistema económico que predominaba en Alemania cambió a raíz de la Reforma Protestante, porque antes de eso el poder económico estaba concentrado en la Iglesia Católica y en los reyes, en la gente que tenía el poder y las tierras. Sin embargo, después de la Reforma Protestante surgió que la gente ya no tenía miedo o ser llamados pecadores porque tenían dinero, porque ellos podían tener bienes, porque tenían eso. Eso cambió y definitivamente fue un golpe duro. Es que uno de los clavos que metió Lutero cuando puso las tesis fue en el corazón de la Iglesia romana y fue en las finanzas, en donde les dolió, en el dinero que dejaron de percibir. Eso fue lo más duro para ellos y entonces querían que él se retractara para ver si lograban que la gente volviera nuevamente a invertir en su salvación con la Iglesia Católica, cosa que ya no sucedió. Entonces, las tesis que la Iglesia Católica quería que se retractara Lutero eran específicamente todas aquellas que tenían que ver con las indulgencias y con las cuestiones de tipo económico, que fue lo que más le dolió a él.
excomulgan a Lutero. Lutero quema la bula papal de excomunión. Y aquí viene lo paradójico. Hace algunos años, cuando Juan Pablo II llegó a visitar a los luteranos a Alemania, le levantó la excomunión a Lutero. Y dijo Juan Pablo II, ellos no son nuestros enemigos. Somos hermanos separados. Palabras que quedaron ahí de Juan Pablo II cuando se refirió a los luteranos. Pero miren cómo cambiaron las cosas 500 años después. León X lo excomulga y Juan Pablo II le levanta la excomunión. Paradójico, ¿verdad? Pero son las cuestiones interesantes de este proceso histórico trascendental donde Lutero se enfrenta